Bueno, pues aquí podemos observar lo que son las fluctuaciones de las empresas, o al menos de las empresas más importantes que cotizan en el mercado de acciones para Estados Unidos. Las empresas que cotizan tienen un símbolo, o lo que se le llama ticker. Por ejemplo, Microsoft, su ticker es MSFT. Apple, su ticker o su símbolo es AAPL, y así para todas las empresas vamos a encontrar un símbolo. Claramente durante un día, pues algunas empresas tienen ganancias, tienen pérdidas. Por ejemplo, aquí Google para este día registra una pérdida de 2.41%, pero otras empresas les puede ir mejor. Por ejemplo, General Electric o Boeing con ganancias arriba del 2% y así, ¿no? Se va moviendo el mercado. Las acciones también se agrupan en lo que son sectores. Por ejemplo, para Microsoft, Apple, Nvidia, Intel, todas estas comprenden el sector que se llama el tecnológico. También se tiene el financiero, donde está JP Morgan, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, por mencionar algunas. Tenemos el sector de salud, las defensivas, de energía como ExxonMobil, Chevron, y bueno, industriales y así, ¿no? Son 11 sectores eh, para, para el mercado de Estados Unidos. Sin embargo, hay otra forma de clasificar o de agrupar las acciones, y es lo que conocemos como índices bursátiles. Y los índices bursátiles va a ser algo muy popular, muy común escuchar en este mundo. Los índices bursátiles podemos pensar que es como un grupo selecto de empresas. Por ejemplo, todas estas empresas que estamos viendo aquí son parte de lo que se llama el índice bursátil SP500. Usualmente el número nos dice cuántas empresas forman parte de este índice bursátil. Y además debemos de saber la ubicación o el país del índice bursátil. El SP500 es parte de Estados Unidos. Entonces significa que el SP500 comprende 500 empresas más importantes, más representativas que cotizan en Estados Unidos. Y es así que los inversionistas usan el índice bursátil para tener una idea del rendimiento del mercado día con día o al término de una sesión. Para entender esto, imaginemos que todos estos porcentajes, algunas empresas les fue bien, algunas empresas les fue mal. Imaginemos que se toma un promedio, por ahora un promedio simple, y eso es lo que sería el rendimiento del SP500 día con día, de tal forma que se puede tener un registro de cada sesión, cómo le fue al mercado. Claramente, si la mayoría de las empresas les fue mal, pues el rendimiento del SP500 también así se va a ver reflejado. Si a la mayoría de las empresas les fue bien, pues el SP500 va a tener un rendimiento positivo. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que veríamos si se va tomando este registro, ¿no? Día con día de los rendimientos del SP500. Y antes de pasar, podemos ver qué es lo más probable que tengamos del rendimiento del SP500. Positivo o negativo, así solamente viendo esto visualmente. Bueno, pues como que visualmente se ven más acciones que tuvieron ganancias, ¿cierto? Más acciones como con ganancias arriba del 1%, del 2%. Sí, hubo algunas caídas, pero no son tan representativas de todo este mapa que podemos ver. Entonces me voy a cambiar a la siguiente diapositiva. Y si nosotros comenzáramos a graficar día con día el resultado del promedio para las empresas que componen el índice, pues podríamos tener algo así, ¿sí? Cómo se va moviendo el rendimiento del mercado del SP500 día con día, que para esta sesión en específico que acabamos de ver, pues el mercado en promedio, digamos, registra unas ganancias de
2.09%. Entonces, tiene sentido. Visualmente, la mayoría de las empresas registró ganancias de arriba del 1%, 2%. Entonces, aquí vemos el índice registrando 2.09%, ¿sí? Y es de esta forma que vamos a tener una idea muy general del mercado. Ahora, como este es el primer gráfico que estamos viendo en este curso, vale la pena cómo interpretarlo. En el eje horizontal se tiene la escala temporal, donde se puede abarcar desde meses, semanas, días, incluso minutos. Yo aquí lo estoy dejando a un nivel muy macro para apreciar. Y en el eje vertical tenemos, si es un índice, se le llaman puntos del índice. Si es una acción en específico o un activo, esto sería el precio de cotización. Pero aquí, como estamos viendo del SP500, son puntos. Ahora, lo primero que podemos ver de este índice, o si queremos ubicar algún punto de cotización o precio de cotización para estas gráficas, supongamos queremos saber en cuántos puntos estaba este índice en el 2014. Bueno, nos ubicamos aquí en el 2014, subimos hasta llegar al gráfico, a la línea, y después nos pasamos al eje vertical, y aquí vemos alrededor de los 2000 puntos. Y así podemos usarlo para cualquier periodo de tiempo. Lo que llama la atención de este gráfico del SP500, que compone las 500 empresas más representativas, pues es que en realidad eh, a largo plazo ha llegado a mayores niveles. Desde 1990, que estaba como en los 335 puntos, hasta el 2022, mediados de 2022, que está en alrededor de los 4000 puntos, pues claramente ha ido en aumento. ¿Qué significa esto? De que pues las empresas que forman parte del SP500 muy probablemente también así han visto, se ha visto un aumento en sus acciones. Ahora, otra de las razones por la cual eh, este índice o los índices usualmente a la larga tienden a la alza es que año con año hay como una rotación de las empresas que ya no cumplen con los requisitos para entrar en el índice, pues se cambian por otras nuevas empresas. Y es de esta forma que encontramos este fenómeno, que a la larga hay ganancias. Esto es importante desde el punto de vista de un inversionista, porque un inversionista piensa a largo plazo, piensa invertir por años sobre todo, y es ahí donde se ven los beneficios. Observen que esta subida pues no ha sido como en línea recta, tiene sus caídas. Por ejemplo, en el 2000 el índice cayó de los 2000 puntos a los 1000 puntos aproximadamente, una caída del 50%, y luego en el 2008 otra caída de los 1600 puntos a los 800 puntos, de nuevo otra caída como del 50%. Estos son periodos que se conocen como crisis financieras y es parte del mercado. Hay estas caídas también severas. Muchas empresas en estas crisis financieras no sobreviven y se van a la bancarrota. De ahí la importancia de hacer un buen análisis con las empresas. Pero si tú tienes una empresa que ya conoces su negocio, sus estados financieros, los productos que ofrece en el mercado, sabes que es sólida y competitiva, a la larga estos eventos no te preocupan. De hecho, hasta son oportunidades para adquirir nuevas acciones de esa empresa o de otras empresas que se encuentran a un punto o a un precio de descuento. Entonces, este es el SP500, como les comentaba. Ahora vamos a ver una empresa en específico que compone al SP500, que es Microsoft. Es exactamente la misma forma de interpretarlo. El eje horizontal, tenemos la escala temporal y el eje vertical. Aquí, como ya no estamos hablando de un índice, son es el precio de cotización. Siempre hay que ver la divisa.
en dólares, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar para Microsoft? Bueno, aquí lo que quiero hacer énfasis es de que eh, en el 2000 tuvo este aumento en sus acciones, pasando de los $10 hasta los $60 y luego tuvo esta caída. Y luego en el 2008 también tuvo este incremento alrededor de los $20 hasta los $40 y luego tuvo esta caída desde los $40 hasta los $15, arriba del 50%. Observen que tiene sentido con la gráfica que acabamos de ver del SP500, porque en el 2000 Microsoft tiene esta caída, en el 2008 nuevamente tiene esta caída. Me voy a regresar, aquí que vemos el SP500 en el 2000 registra esta caída y en el 2008 también registra toda esta caída. Tiene sentido, porque Microsoft, pues de estas empresas que comprenden el SP500, fue una de las afectadas por esta crisis financiera. Y si la mayoría de estas empresas, las 500 empresas que forman el SP500, tienen estas caídas, así se va a ver reflejado en el índice. ¿Qué es lo que determina el precio de una acción? Pues la ley de la oferta y la demanda. Mayor demanda, mayor precio. Menor demanda, menor precio. Cuando tenemos estas crisis financieras, son por especulación, por euforia de una nueva tecnología, de algo que se espera que va a revolucionar. Aquí, esta burbuja del 2000 es lo que se le conoce como la burbuja del dot-com, por esta euforia por el Internet, donde una vez que explota la burbuja, porque ya los inversionistas dicen, ¿sabes qué? Ya estos precios no son razonables, estamos pagando demasiado por estos precios, pero muchas de estas empresas no tenían ganancias, simplemente era más que nada publicidad o euforia, ¿no? Por el Internet, que tenemos que explota la burbuja y tenemos esta caída severa. Muchas empresas no sobrevivieron a esta crisis financiera, así como en la crisis inmobiliaria de 2008. Microsoft es un ejemplo de una empresa que hasta el día de hoy se mantiene, y a eso es a lo que nos referimos. Si alguien eh, tiene una empresa que analizó apropiadamente, sabe que es competitiva y que tiene futuro, estos movimientos son irrelevantes, porque aquí ya no aparece, pero a la fecha de hoy, pues Microsoft está cotizando en los $270. Y aún así, aún con estas crisis financieras, un inversionista hubiera tenido rendimientos. Y parece muy fácil decirlo, ¿no? Porque en estas crisis financieras, pues imaginen una caída del 50% en tu portafolio, tu capital. No es nada sencillo, es también la parte emocional, la parte psicológica, que se va a ir viendo después y ilustra también la importancia de la diversificación. Obviamente no vas a meter todo tu capital en una empresa nunca. Y bueno, para terminar, los principales índices bursátiles, no solamente tenemos el SP500, también podemos tener el IBEX 35, que son 35 empresas más importantes de España, de Reino Unido, Nikkei 225 valores de las empresas de Japón. El Dow Jones también es de Estados Unidos, es muy importante. De hecho, originalmente Wall Street empezó con este índice. Sin embargo, cuando comienza, parece que a principios de 1900, comienza con 2 empresas. Al día de hoy ya son 12 mayores empresas cotizadas en Estados Unidos, enfocadas más que nada al sector industrial. Lo que acabamos de ver, el SP500, son 500 empresas más representativas de la Bolsa de Nueva York. Y lo que es el Nasdaq 100, otro de los índices. Los índices más mencionados es el Dow Jones, el SP500 y el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 son 100 empresas enfocadas más que nada en el sector tecnológico de Estados Unidos. Para México tenemos el IPC, que son 35 empresas más importantes de México. Y bueno, esto es de forma general, ¿no? Los índices bursátiles, las gráficas, lo que viene siendo estos momentos de euforia, crisis financiera y la importancia de que como inversionistas, si
seleccionas una buena empresa, estos movimientos no deben de ser de preocupación. De nuevo, son incluso oportunidades para adquirir más acciones, más títulos de esa empresa.